Said Arias, te hemos invitado porque tú eres una líder que ha tenido destacada presencia en varios eventos, ¿no? O sea, aparte de tu trayectoria en la campaña electoral y anteriormente en Vía El Salvador, apareces como una vocera desafiante también poco después con relación a lo que ocurrió en Perú Libre. Y además te hemos visto también dar batalla en las calles, ¿no? Con todo lo que ha pasado en estas semanas y estos meses, desde que hubo el triunfo de Pedro Castillo en junio del año pasado, hemos vivido un proceso muy convulsionado por una confrontación política, ideológica, pero más que nada de visiones del mundo y de visiones de lo que hay que hacer. La primera pregunta es, ¿tú cómo naces a este espíritu de liderazgo? O sea, en tu familia hay políticos, tú te formas en algún lugar donde tú te vuelves una dirigente universitaria, una dirigente escolar. ¿Dónde es que sientes tú que estás formado como líder? Bueno, buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, sé que el tema político hoy por hoy está bastante movido, es realmente lamentable lo que está sucediendo en el país. Estamos viviendo una cruenta dictadura, yo recién acabo de cumplir 30 años y bueno, es mi primera dictadura, ojalá que sea la primera y la última. Sin embargo, como en los años 90, nuestros padres dieron todo por el todo, se dio la marcha a los cuatro suyos, lograron vencer a la dictadura de Alberto Fujimori. Estoy totalmente segura de que esta pesadilla pronto acabará y podemos todos, vamos a poder todos retornar a nuestras vidas, pero con la satisfacción de haber cumplido con nuestro rol cívico, de haber defendido la democracia y haber hecho respetar la voluntad de los pueblos. Si quieres conocer un poco de mi vida, mi trayectoria, te comento que como muchos jóvenes creo yo que no hemos tenido absolutamente nada, con una constitución quita derechos totalmente. Yo, por ejemplo, no he tenido educación, no he tenido salud bucal, absolutamente nada. Educación, Pero sí por fuiste a la ejemplo, secundaria, ¿no? Exacto, o sea, es más, o sea, te podría decir que en un colegio público, no de cualquier colegio público, ahí mis compañeras Mercedes Indacoche es un colegio emblemático, Sí, claro que sí. Es un colegio grande, ahí creo que tuve mis primeros pininos sin saberlo, porque tú sabes, cuando uno es niña a veces no sabes a dónde vas, pero generalmente aflora en uno ciertas aptitudes o habilidades, ¿no? En ese momento tuve el honor de ser la alcaldesa de mi institución educativa. No sabía que era política hasta entonces, en ese momento, pude también coordinar conjuntamente y liderar un espacio de alcaldes municipales de todo el distrito de Barranco. Fue una anécdota y experiencia muy enriquecedora y creo que inconscientemente entré en esto porque dentro de mí siempre hubo un sentimiento de empatía con respecto a mis compañeritas de aquel entonces, y es el mismo sentimiento que creo que es ¿tú eres de Vía El Salvador o eres de Barranco? No, yo soy de Vía El Salvador, pero imagínate para que veas lo tan mal que estamos en pero la el colegio educación, queda en Barranco. que los niños y las niñas tienen que hacer viajes de 2 horas. Yo en ese momento me comía 2 horas y media en el bus La 73, el verdecito, que iba pues por todo Vía El Salvador, San Juan de Miraflores, llegaba a Barranco. Y bueno, ese es justamente, creo yo, una muestra de lo tan difícil que es estudiar en el Perú, no tan solo en la distancia, sino también en los costos, en el tipo de educación que te da la escuela pública. Y bueno, ni qué hablar cuando terminas el colegio, prácticamente estamos todos los jóvenes condenados a patear piedras, y tan solo algunos, por condiciones de repente superiores a la de las mayorías, logra una educación superior, lo cual me parece totalmente Una pregunta ahí, indigna. fíjate. Vía El Salvador tiene un ejemplo educativo, que no solo es de ahí, es de varios sitios, que es el Colegio Fe y Alegría. Es un colegio que lo administran los curas jesuitas, pero más que el tema de curas, es un colegio bien administrado. Generalmente tiene gente que ha salido, que yo los he encontrado en el Congreso, en la administración pública, como periodistas muy destacados. O sea, lo cual demuestra que tú puedes y debes hacer una escuela que permita formar a la gente con un alto estándar educativo donde estés. O sea, la escuela no tiene por qué ser discriminatoria como es ahora, ¿no? Sí, pero sí lo es. Por ejemplo, ahora que mencionas al Fe y Alegría, si mis papás me quisieron poner ahí, por ejemplo, darte una muestra un No, montón, está bien, sí. pero nunca lo pudieron hacer ¿Por porque qué razón? no habían vacantes. No habían vacantes, Y exacto. obviamente es lo que pasa, así como en el Fe y Alegría, en todas las instituciones públicas o aquellos colegios que son autogestionados por buenas voluntades de diferentes instituciones, pero que finalmente no es una política nacional, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, o sea, ahí el problema principal está Exacto. en que, por ejemplo, ¿por qué no existe un sistema que combine experiencias como la de Fe y Alegría, que es delegar en la comunidad o delegar en alguien que pueda hacer el servicio, una parte de ese servicio educativo, pero adecuarse a que toda la población tenga
una educación que es lo básico que claro, un Estado debe garantizar, y ¿no? la gran respuesta, repito, son los recursos, ¿no? O sea, los recursos son limitados, entonces hay un presupuesto que se le da al sector educativo, de lo cual pues es totalmente lánguido, ¿no? Es decir, estamos hablando de un 6-7% cuando el presupuesto medio, digamos en otros países que hoy los dicen castristas, comunistas, chavistas, superan el 10%, 11%, 12%. Bueno, también en algunos países capitalistas, ¿ah? En algunos países capitalistas también hay un alto, Suecia, Holanda, ¿no? Tienen también presupuestos. No nos vamos a comparar pues a los que han saqueado el continente con la realidad. No, pero es que no, pero vamos conversando un poquito. Mira, yo creo que hay que tener una visión clara. Tú eres una persona que supongo te consideras socialista, ¿no? Yo respeto una opinión así, o ¿cómo te ves tú? Porque el pensar que solo hay un modelo perfecto nos lleva a que de repente no veas que la realidad es mucho más, digamos, combinada que lo que uno supone, ¿no? O sea, tú tienes, Cuba no haría nada sin industria hotelera que están mandando los españoles, por ejemplo. O China no sería la potencia que es si no hubiera un montón de empresas extranjeras que han entrado ahí y ellos han sabido manejar el proceso. La discusión es si China es o no es un modelo a seguir, es otro rollo. Pero lo que te quiero decir es que la experiencia histórica demuestra que hay muchas variedades, muchas posibilidades de llegar a la justicia. Por ejemplo, tienen los gobiernos de América Latina, ¿no? Que son gobiernos que están en sociedad de mercado. Por ejemplo, México, por ejemplo, Colombia, por ejemplo, Brasil ahora, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Chile, 5. Y todos estos gobiernos no tienen todavía un Estado socialista, pero se supone que las modificaciones y reformas que van a hacer van a generar condiciones, ¿no?, de mejora del nivel de vida de la gente, que probablemente no van a ser tan buenas como la educación cubana o la salud de Cuba, no. Pero sí, digamos, estamos viendo que la realidad es más gris, ¿no?, que el rojo o el verde que antes lo hemos pensado. Te digo, porque yo también he sido joven y vaya que estaba involucrado, he sido dirigente universitario, estaba metido en la izquierda en la época de Barrantes, en fin. Sino, yo lo que quiero decirte es que la pasión es clave, pero también hay un nivel de ciencia que tenemos que empezar a aprender, que es que a veces hay que saber aprovechar las situaciones, ¿no? O sea, los gobiernos que han subido al poder ahora de izquierda, todos ellos tienen un sistema de alianzas muy complicado. Y supongo que si acá hay un gobierno de izquierda nuevamente en el Perú, va a tener que tener un sistema de alianzas muy complicado también, ¿no? O sea, ganarse a mucha gente que generalmente no está con la oposición de uno. Quizás el error de Castillo, aparte de los problemas que han habido de manejo de la cosa pública, ha estado en que no ha tenido un sistema de alianzas consolidado con la propia izquierda. Okay. ¿No? A ver, esa es mi opinión, no sé qué opinas tú. Sí, bueno, yo creo que cualquier modelo, si emana de el sentimiento de un pueblo, es totalmente legítimo. Lo que sí creo que obviamente el sistema, así sea pues como le quieras poner el nombre que quieras, tiene que ser un sistema justo. No bajo la lógica de la derecha que siempre cae en lo absurdo, como por ejemplo justificando la falta de oportunidades con frases como que el pobre es pobre como porque quiere, ¿no? Claro, entonces esos absurdos no ayudan a la construcción de una mejor sociedad. Es por eso que nosotros anhelamos ser por supuesto, una patria socialista. ¿Qué significa el socialismo? Significa anteponer las necesidades del pueblo en su conjunto sobre cualquier otro interés, y eso incluye el económico. La economía no es el fin, es el medio para lograr bienestar en la población. Y si me responde o me pregunta sobre exactamente qué es lo que pasó con Castillo, yo no creo que la alianza debe ser entre unos partiditos de izquierda o aquellos que se dicen voceros del pueblo. Yo creo realmente que la unidad y el aprendizaje que nos deja este golpe de Estado perpetuado por la derecha es que a la burguesía ningún tipo de concesión. Aquí la única unidad fundamental tiene que hacerse con este pueblo, con el pueblo que ha sido ninguneado, con el pueblo que hoy es terruqueado, con el pueblo que hoy es invisibilizado y es masacrado. Con ese pueblo es que el próximo gobierno que asuma tiene que construir una alianza inquebrantable y por sobre todo que el gobierno no se sirva del pueblo, sino muy por el contrario, que se sujete a las necesidades de nuestro pueblo. Y es por eso que creo importantísimo la necesidad de una nueva clase política, no de aquellos que se hacen llamar los voceros del pueblo o que los que creen que hacen política a través del Twitter o a través del Facebook, sino que la gente realmente demuestre su consecuencia con lo que dice, con lo que hace. Yo no creo tampoco ser ejemplo de nada, sin embargo, estoy en esta lucha más allá por fines o algunas personas han calificado de repente que hay algún fin electoral, a mí no me interesa. Yo si quisiera o tuviera mi capacidad de elección, estar en mi casa con mis hijos, con mi profesión, a estar inmersa dentro de esta política peruana que es tan sucia y cochina, yo elegiría la primera opción. Pero hay una necesidad clara que me trae este escenario por mis hijos y por este sentimiento que te comenté cuando era niña, de empatía, de justicia y sobre todo de hermandad con mis hermanos. ¿Y cuántos niños tienes?
2 hijos tengo. 2 hijos, ¿de sí. qué edades son? Tengo 2 niños, uno tiene 7 y el otro tiene 14. Uy, están todavía en la edad, uno está que entrando a la edad crítica de la adolescencia y el otro está... Mira, justamente el tema a discutir es qué pasó con la izquierda a raíz de Pedro Castillo. O sea, ¿qué pasó con Perú Libre? ¿Qué pasó con los que se suponía que debían haber constituido un gobierno? Mira en Chile. En Chile suben al poder, en realidad son 6 o 7 grupos, pero logran crear una coalición alrededor de Boric, en la cual hay un comité político que se reúne todas las semanas a tomar decisiones estrictamente políticas entre los partidos, para ayudar al gobierno. Y eso ha terminado resultando, porque eso han tenido muchas dificultades, ¿no? Ha terminado resultando a ser viable el gobierno de Boric, que podía correr peligro por la ofensiva de la derecha, porque además no sabían gobernar, eran gente bastante joven, y sin embargo, ese esquema de tener una dirección política conjunta ha sido clave. Frente Amplio, en el caso de Uruguay, es un ejemplo de eso. Son 18 partidos, imagínate, son más que acá. Y sin embargo han logrado, a partir de toda esta experiencia de gobierno, crear una gran organización político-electoral que les ha dado el triunfo varias veces. Han sido presidentes 3 veces ya los del Frente Amplio, o 4 veces. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no pasa eso en el Perú? ¿Qué es lo que pasa en el Perú? No tenemos un sistema democrático. El sistema electoral en el Perú es simplemente el sistema electoral de Fujimori. Y obviamente este sistema que ha sido ideado por fujimontesinistas ha sido diseñado justamente para que tengamos la crisis política que vivimos hoy en día. Los partidos políticos en Perú no son partidos políticos, son organizaciones criminales y también vientres de alquiler para buscar la manera de arrebatar el poder que ven como un botín el Estado, ¿no? Entonces, no tenemos verdadera democracia en el Perú. Y si Castillo fue presidente fue porque el pueblo, en su entereza y en su magnificencia, pudo lograr derrotar a este monstruo con su sistema que avala una dictadura camuflada de democracia. Entonces, la única salida institucional, la única salida real, pragmática, qué significa realmente hacer un cambio y rebobinar todo lo conocido, acabando con la dictadura de Fujimori y su legalidad a través de esta Constitución, es la Asamblea Constituyente. Es la Asamblea Constituyente para refundar la patria. Yo te digo una cosa, mira, el día de ayer estuve con unos hermanos... Sí, es cierto, te escucho y lo... Sí. Estuve con unos hermanos apoyándolos en el traslado de Lima, porque ellos se encuentran, tú sabes, estamos en plena dictadura, han cerrado las plazas, están interviniendo los locales en el centro de Lima que acojan a los compañeros, están deteniendo arbitrariamente porque supuestamente para estos dictadores la protesta es un delito, por lo tanto han dado decreto de inamovilidad, han dado de estado de emergencia. Bueno, en todas esas circunstancias estamos ayudando a los compañeros para que tengan por lo menos la seguridad de que no los van a detener arbitrariamente y se va a hacer respetar su derecho a la protesta. Ellos en ese sentimiento de patriotismo han dejado su terruño viniendo a buscar justicia por sus votos. Entonces, ellos no han sido parte de la constitución de Fujimori ni de ninguna de las constituciones anteriores. Entonces, queremos entender por qué la gente del sur se levanta frente a las tiranías, por qué la gente del sur quema un aeropuerto, quiere tomar un aeropuerto. Queremos entender el comportamiento de nuestros hermanos. Bueno, entonces hagámoslo parte de la nación realmente y no simplemente bajo el libreto de que Perú es de todos los peruanos o que Machu Picchu es bonito porque son los cusqueños. No, que ellos redacten la nueva constitución, que sea una asamblea abierta, popular, paritaria, plurinacional. ¿El Perú será plurinacional o simplemente no será, hermano? Mira, hay una cuestión de realismo y de objetividad. Más que realismo es objetividad. Es de que hay un sector de la población que ahora está de acuerdo con que hay un cambio constitucional. Eso no había antes. Cuando sube Castillo, la Constitución estaba todavía como un tema minoritario. Sí es una vanguardia subpartidaria, un 29% estaba de acuerdo. Pero hoy día tiene 69% de gente que dice que hay que cambiar la Constitución. Y tiene además 40% que dice que tiene que ser con la Asamblea Constituyente. Es un gran avance. Quiere decir que había una persuasión, se ha convencido a la gente de la causa, ¿sí? Y se ha convencido, y eso tiene que tener una dirección. Si yo llamo a un montón de personas a que se reúnan conmigo para discutir la Constitución, difícilmente voy a hacer una constitución, ¿no? O sea, el pueblo es una categoría que hay que respetar, pero lo que yo te quiero decir es que el país tiene que moverse con nuevas instituciones, ¿no? Nuevos partidos políticos. Supongo que eso es lo que está planteando, porque mira lo que pasó en Chile. Los de la calle, o sea, la gente que había sido activista, que había estado en la calle, entró directamente a la constituyente, el 38% tenían la mayoría, y no pudieron manejar bien ese proceso. Por problemas de imagen de uno de ellos que dijo que tenía cáncer y no lo tenía, por problemas de mal manejo de algunos criterios de que la clase media, que también la tienes que tomar en cuenta, que los sectores mapuche plantearon. O sea, no hubo una
estructura política ni una discusión política adecuada para que se pudiera proponer la constituyente convenciendo, ¿sí? Por supuesto que hubo una presidenta que era de la nación mapuche, un gran evento a nivel mundial, que una persona mapuche pudiera liderarlo, pero los mapuches no eran todo Chile, pues son bastantes, ¿ah? No son pocos, la gente de sangre mapuche son 2 millones y pico, pero sin embargo, mira tú, el problema es la mayoría que hay que conquistar, ¿no? Y esa mayoría que hay que conquistar estaba un grupo molesto por todos los incendios que había habido contra pequeños negocios, hablo acá de un sector, ¿no? En las protestas, otros sectores no veían claro el proyecto plurinacional, se asustaron, los asustó la derecha, claro que sí, y otro tercero fueron gente que fueron con ideales a este evento, y yo no creo que la Asamblea Constituyente de Chile ha sido un desperdicio, todo lo contrario, abrió un debate. Ahora hay un segundo debate que probablemente va a tener que ser un compromiso, pero en política un principio básico es que cuando tienes instituciones tú puedes lograr esa discusión. Cuando no hay instituciones y hay una abierta dictadura, estás perdido, como pasó con Pinochet, no puedes discutir nada. Entonces, la pregunta que te hago es esta, ¿no? ¿Qué tipo de partidos son los que tú crees que deben formarse para aglutinar al pueblo, aglutinar a sus mejores líderes y lograr una solución a la situación que tú observas yo creo que negativa, no depende de mis criterios. Yo creo que nuevos partidos tienen que, por supuesto, fundarse, pero no estos partidos bajo esta lógica neoliberal, bajo esta lógica de ver todo como un botín, sino que bajo la lógica de la conciencia común que se va a realizar en la Asamblea Constituyente. No va a ser mi persona quien se atreva o diga, creo que los partidos políticos deberían ser así. Por supuesto que tienen que ser democráticos, por eso te digo, democráticos, abiertos, participativos, paritarios también, por supuesto, entre otras condiciones. Sin embargo, repito, en la Asamblea se va a discutir absolutamente desde la A a la Z todos los aspectos de nuestra democracia y nuestro Estado. Pero no va a ir la izquierda, escucha, no va a ir solo la fuerza popular, no va a ser las únicas componentes de la Asamblea. Exacto, por supuesto que hablamos de una Asamblea popular en el sentido de que los partidos políticos tengan una representación mínima en la Asamblea Constituyente. No, pero hablamos de una elección de qué tipo. Estamos hablando de una elección democráticamente participativa. Esto, por ejemplo, pasó en Chile, es por eso que los mapuches, los estudiantes han podido asumir como constituyentes, en el sentido de que, por ejemplo, han participado en una proporción los partidos políticos, claro, y las fuerzas independientes en otro tipo de proporción. Por supuesto que con la deslegitimidad acá en Perú con los partidos tiene que ser una mínima proporción. Por ahí se escuchaba 50-50, por ahí 30-70, por ahí 20-80. Por mí, de verdad que tengan un 5-95. A mí me parece que los partidos políticos deberían tener una mínima representación en la Asamblea Constituyente y muy por el contrario que los independientes que tengan arraigo popular. Es decir, por ejemplo, en Chile se presentaba una cantidad de firmas, creo que eran alrededor de 200.000 firmas, sí, y ya tú podías participar de la elección como candidato. Claro. Entonces decías, bueno, yo soy representante de las empleadas del hogar, tengo mis 200.000 firmas, quiero participar como candidata, y genial, aceptaban la candidatura y entrabas en competencia con los partidos y otros tipos de candidatos independientes, ¿no? Entonces, finalmente el pueblo ha elegido a sus constituyentes, el pueblo chileno, de los cuales han redactado realmente una asamblea constituyente, una constitución maravillosa. Yo lo sé, yo lo he leído. Magnífica. Sí, claro. Coincido contigo. Futurista, realmente maravillosa. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Yo te digo una cosa bien clara. Los liderazgos en Latinoamérica, por lo menos, son muy importantes. Tanto así, por decirte, indispensables. Casi caudillos. Lastimosamente, en Chile creo que faltó eso, faltó un liderazgo claro del gobierno de Boric, muy por el contrario, auparse a las necesidades y a las necesidades y a los clamores populares, bueno, tratar de centrar el discurso con la finalidad de quedar bien con todo el mundo. Creo que a Latinoamérica no le hace falta ese tipo de liderazgo. No ha sido así, pues, es que no ha sido así, discúlpame, bueno, te digo yo mi opinión, ¿no? O sea, y respeto la tuya. Lo que pasa es que en Chile el proceso fue bastante democrático, y en eso coincido contigo. La Constitución ha sido bastante buena para los términos que nos gustaría a nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que la sociedad se compone de muchos más elementos, ¿sí? La clase media se compone de sectores empresariales, se compone sobre todo la clase media, y en ese país además hay también una tasa de un 20% informales, ¿no? Entonces, ha producido reacciones en contra, por ejemplo, lo del Estado plurinacional, porque no te olvides que Chile es un país que tiene una tradición democrática muy larga, instituciones muy fuertes, y la gente se siente parte de todo el proceso del Estado y democrático, a pesar de todo lo que ha pasado. Entonces, el problema ahí es ese, ¿no? Es de que la gente que entró no tenía la mínima idea de cómo redactar la Constitución. ¿Me entiendes? O sea, hay fallas legales en algunos de los documentos que están planteados ahí, que van en contra, digamos, de determinados principios que tenían que ser respetados.
se hizo una excelente constitución, pero esa constitución tenía que ser pasada por la horma del país, no sé si me dejo explicar, como fue el 79, que la izquierda puso todo lo que quiso, pero la derecha fue la que le hizo, con el APRA. Entonces, ¿me entiendes, no? Entonces hay una, salvo que uno plantee una constituyente en la cual no participen los demás, ¿no? A ver, yo creo que... ¿Cómo convencemos? Es lo que te digo yo. ¿Cómo convencemos a los demás? Yo creo que el discurso de que no saben lo que hacen, no les falta... No, yo no estoy diciendo eso, no. Discúlpame, no estoy diciendo eso porque sí, la gente... okay. No, escúchame, yo respeto mucho a claro, Boric, entonces, a Boric, a mucha de la gente que está ahí. Sé que Boric no sabe gobernar como debería, sí, pero hay, por ejemplo, de los que fueron a la constituyente, gente muy respetable. Líderes de la calle también muy respetables. El problema fue que la ensalada que hicieron no estaba pensada quizás para lo que el resto del país, que era el que iba a votar, o sea, iba a haber un referéndum de salida, como ver acá. ¿No? Okay. ¿No? Si te refieres al referéndum, obviamente de repente para ir regresando al Perú, porque sí. Finalmente respeto mucho al país hermano chileno, estoy constantemente al pendiente de sus luchas y nada, sé que no es fácil vencer una cultura oligárquica establecida a raíz de una dictadura tan sangrienta como la de Pinochet. Sin embargo, ellos también están librando sus propias luchas y yo respeto todo ese proceso. Repito nuevamente, creo que en Chile hace falta un liderazgo mucho más conectado con las necesidades y el clamor popular. Yo creo que al momento de desarrollarse ese liderazgo va a ser posible un acompañamiento del pueblo en su mayoría. Tú me hablabas de los sectores de derecha, los sectores clase medieros. En comparación al estrato popular, ellos se quedan en una minoría. No en Chile, discúlpame, no en Chile. No en Chile, en Chile estamos hablando de una sociedad donde hay una clase media mucho más grande que en el Perú. Yo no te digo de que hagamos toda la medida de la clase media, sino que hay que incluirlos también, ¿o no? Pero por supuesto, ¿Cómo gobiernan sin ellos? Por supuesto, yo creo que la propuesta, y ya para finalizar con Chile, la propuesta de Chile con respecto a los derechos más elementales en la Constitución que ha sido redactada por la Asamblea, creo que es, te digo una vez más, una Constitución futurista, bastante progresista. ¿Y progresista qué significa, no? De progresar, de hacer de progresar como país. Claro. Entonces, si hay espacios y sectores que se han opuesto al referéndum, cosa yo respeto, de repente tienen que volver a replantear todo, pero sí repito nuevamente de que la derecha en el país chileno, igual que en Perú, porque tienen un sistema capitalista también por allá, es lo mismo que pasa acá, tienen unos medios hegemónicos, tienen las empresas también que están detrás del poder, en fin, tienen las mismas o las casi mismas problemáticas que nosotros y entendemos la batalla campal que han debido de librar con la Asamblea Constituyente contra esa derecha hegemónica en Chile. Y repito nuevamente, los países de Latinoamérica necesitan liderazgos imponentes, que realmente traduzcan el discurso en hechos palpables para la gente. Entonces, ¿quiénes son esos líderes para ti, por ejemplo, en este momento en el ámbito latinoamericano? Bueno, yo creo que liderazgos se han visto y se están volviendo a ver, gracias a Dios, porque los latinoamericanos nos hemos dado cuenta de que con los gobiernos de derecha pues no salimos más bien, nos volvemos más pobres, el poder adquisitivo es menor, todo el mundo, la derecha se opone al aumento del salario mínimo, en fin, vemos que la derecha siempre se ha opuesto a que la gente mejore su calidad de vida y es por eso que han salido representantes, ¿no? Como por ejemplo Petro recientemente, es muy reciente su gobierno de Petro, pero tenemos y vemos con buenos ojos el posicionamiento político que está teniendo, por ejemplo, ¿no? Con respecto a hace poco vi que había lanzado una ley desde el gobierno, ojo, que era la ley para las madres solteras. Sí. Esa fue, por ejemplo, una propuesta que yo hice en mi primera campaña electoral, que era una ley para las madres solteras, entendiendo la realidad del pueblo. Pero claro, acá todos decían, no, que por qué es asistencialismo. Bueno, lo mismo pasa allá, pero el gobierno lo tradujo en algo real para la gente. Entonces, ese tipo de acciones hacen que los liderazgos se fortalezcan cuando llegan al gobierno. Y eso es lo que le hace falta, creo yo, a Chile y es lo que nos hizo falta también aquí en Perú. Es que hay diferencias también entre las personalidades, no vas a comparar a Evo Morales, por ejemplo, con Boric, ¿no? Personalidad, su estilo político, eso no está en discusión. ¿Sí, no? ¿De qué habla más bonito, mejor, más ¿Qué cosa es lo que tú crees que pasa? Repito nuevamente, traducir el discurso en hechos palpables para el país. Pero a veces la experiencia es clave, ¿no? Consecuencia, y eso sí, no, porque yo no creo que realmente la experiencia... Pero Petro tiene experiencia no hay nadie pues en el mundo que pasa por una escuela para ser presidente. Pero escúchame, pero vamos tranquilo. Yo estoy diciendo, Petro, a quien yo también admiro, sin embargo ha tenido 2 periodos de senador. Ha sido un guerrillero de una guerrilla que impuso una asamblea constituyente victoriosa el año 71 en Colombia, que casi no se acuerda nadie, pero es verdad, ganaron la mayoría de la constituyente.
Imagínate, siendo guerrilleros, el M-19. Y luego tienes a una persona que también tiene cualidades, ha sido alcalde de la ciudad de Bogotá. Entonces está pues en las ligas mayores. Nuestro problema está, volviendo al Perú, de que muchos de los nuestros ya dejaron desde el año 80 de ser protagonistas de la política, ¿ok? Y se han vuelto líderes, que, bueno, hay una nueva generación como tú y otra gente que recién está empezando, pero lo que pasa es que para ganar el poder tú necesitas tener muchos factores más, y uno de ellos es el haber ejercitado el poder como regidor, como constituyente, lo que fuere, como diputado. Toda esa experiencia ha hecho grandes a los partidos de izquierda en toda América Latina. En el Perú ese proceso se cortó por la guerra de Sendero, por el hecho de que en general el liderazgo del Perú le ha faltado ese grado de experiencia política que tenía. Bueno, yo creo que para muestra un botón, ¿no? Hemos tenido los mejores gestores aquí en Perú y bueno, realmente han sido todos un fiasco entonces. No, pues todos eran de derecha, pues. No han resuelto la vía. Pero eran de derecha. Hemos tenido algunos gestores también de izquierda, han sido congresistas, por ahí han estado en otros espacios. Pero yo no creo realmente que eso sea una condición o realmente una garantía de que la gestión de un gobierno de izquierda sea fructífero y sea exitoso. ¿Y qué garantía entonces? Como repito nuevamente, depende de todo de la voluntad política, depende de todo que el que asuma tenga un coraje inquebrantable de asumir los retos en función a las necesidades del pueblo. Entonces, por ahí te puedo decir, ¿no? Ejemplo, el grandioso pueblo venezolano que está hasta el día de hoy resistiendo. Venezuela tenía el mejor salario mínimo en Latinoamérica, antes del bloqueo. Luego vinieron los gringos, ¿no? Les pusieron como 300.000 sanciones y finalmente han quebrado ese país. Pero realmente me resulta... Pero lo ha quebrado Maduro, no lo ha quebrado... Pero me resulta... ¿Tú no crees que lo ha quebrado Rodríguez? Pero perdón, no crees esto, para hablar racionalmente, ¿no? Como persona que podemos entender. Sí, claro. No sé, yo conocí a Chávez en la cárcel. Tuve el honor de conocerlo, una oportunidad. Me impresionó como líder. Y luego fui a Venezuela 2 veces y las 2 veces también me impresionó. Pero luego hubo un periodo final cuando ya está enfermo de cáncer, donde él se dedica a expropiar, pasaba por una esquina y decía, a ver, esos 3 edificios que pasan en la seguridad social, hacía cosas así. Y ahí se desquició el sistema económico. Y Maduro, que no estaba preparado para ser gobernante, asume ese pasivo. Y te lo van a decir todos los venezolanos que vienen a Lima, que no todos son reaccionarios, ¿eh? Hay mucha gente muy buena ahí. Y te pueden explicar qué pasó. Sí, ellos recibieron educación, recibieron buenas condiciones de salud y de repente vino una hecatombe económica. Entonces uno no puede decir, bueno, pienso que el hecatombe no es solamente por el bloqueo, ese es un mito. Ahí el hecatombe es también por errores del gobierno, ¿o no? Bueno, que no manejaron el petróleo bien. Seguramente todos los gobiernos tienen sus errores. Sin embargo, creo ahí lo que voy, hemos tenido experiencias no tan solo como Maduro, que ha sido pues un chofer de bus, claro. Experiencias como el de Lula da Silva, ¿no? Claro, que también obrero metalúrgico, claro. Campesino, como el expresidente de Uruguay, Mujica. En fin, hemos tenido grandes representantes en Latinoamérica que sin ningún tipo de experiencia, sino tan solo con ese movimiento, que ese sentimiento del amor al prójimo, de realmente hacer realidad el pliego de reclamos del pueblo, con esa gran voluntad y coraje político se pueden lograr sacar las cosas adelante. Y creo que en Perú nosotros tenemos ahorita un par de banderas, ya sé que vamos terminando, estamos en las calles derramando nuestra sangre. Yo te puedo decir de manera muy personal, me quedo sin trabajo, me han botado del departamento, no importa, el costo lo asumimos con mucha hidalguía, con mucha dignidad, porque finalmente el que la gente del sur haya derramado su sangre, en la libertad también han fallecido, han sido asesinadas otras personas, por una causa justa totalmente y entendible, por supuesto, no es nada lo que nos puedan hacer. Esperamos realmente retornar a nuestras vidas, pero sin dejar de luchar y sin dejar que esta dictadura finalmente se perennice en el Perú. Es por eso que hoy nos encontramos luchando en las calles, están viniendo las regiones todavía, el día de ayer ha empezado el paro nacional, hoy día antes de venir acá, me pasé a la RENIE, que estaba cerrado por las movilizaciones. Quiere decir que el paro está siendo un éxito, se está sintiendo en todos los lugares del país, y esto va a agudizarse más si esta usurpadora asesina no renuncia al cargo que ha usurpado. Es por eso que, toda mi solidaridad y todo mi respeto y admiración a las regiones del sur, creo que han demostrado que es lo que realmente es ser un descendiente de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, y eso nos da mucho ímpetu a los jóvenes para seguir luchando por la verdad y la justicia. Saida, has dicho lo tuyo. Yo estoy de acuerdo en buena parte de lo que tú dices, tienes el fervor que yo también he sentido cuando he estado a la cabeza de algunas causas, y no lo digo peyorativamente, lo digo sinceramente. Creo que ese fuego que te vi el día que te agarró la policía, hiciste una tremenda batalla ahí,
es lo que se necesita obviamente para cambiar un país, ¿no? Y yo te agradezco tu presencia. Puede que haya algunas cosas que de repente nos sentamos 3 horas y nos vamos a convencer. Tú me convences a mí, yo te convenzo a ti, pero hay cosas que, digamos, lo principal es el amor al Perú, el amor al pueblo y el deseo de poder ver cambiar esta sociedad. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Muy amable, gusto estar con nosotros. Bien. Amigos, con ustedes vuelvo en la siguiente edición de Sin Floro. Sin Floro es un programa sin mordazas y que además no tiene patrones. Recuérdenlo.